Bueno, vuelvo a agradecer a todos los que están acá participando, incluso mucha gente que no conozco, que se ha enterado por internet, se ha enterado por otros amigos que han invitado, fundamentalmente a los 3 amigos que yo he convocado para que hagan algún comentario. Así que, bueno, nada, yo digamos, lo que voy a decir inicialmente es muy poco. Invité a estos amigos para que digan algunas palabras de este libro. Lo único que voy a decir es que esta actividad la organiza el Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas, que es donde yo participo, que bueno, me están ayudando también técnicamente con que esto aparezca incluso en Facebook, posiblemente más adelante esté también en YouTube. Y bueno, ustedes saben que varios de ustedes saben que el SETI tuvo una pérdida hace una semana, una compañera muy joven, Silvana, y bueno, lógicamente Silvana Staltari, que a los 42 años, no por el COVID, sino por un cáncer, nos dejó. Todos tenemos muchas pérdidas. También Miguel Ángel estos días estuvo recordando a su colega Horacio González, que todos conocemos. Laura también estuvo con una amiga de la facultad, así que bueno, estamos en una época un poquito aciaga y sin embargo digamos, lo que hay que hacer es seguir trabajando, seguir teniendo estas actividades. Así que bueno, nada, un recuerdo a ella, a Silvana de parte del SETI, que también le haremos otros homenajes. Y bueno, hay que seguir trabajando. Así que bueno, nada más. Como yo les decía, esta presentación es una presentación rara. Siempre, en general, las presentaciones de libros se hacen también con la venta del ejemplar, se hacen con, bueno, un poco más cerca de la salida del libro. El libro salió en diciembre y recién ahora nos estamos juntando para esto. Así que bueno, nada más. Yo les voy a ir presentando a cada uno de los comentaristas que yo invité a que digan algo sobre el libro, muy brevemente. Primero va a hablar Miguel Ángel Forte. Él es profesor titular regular plenario de Sociología General en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es del Instituto Gino Germani, pertenece a Flaxo también, y es autor fundamentalmente de Sociología, Sociedad y Política en Augusto Comte, que es de Eudeva, salió en Eudeva en 1998, y Modernidad, Tiempo, Forma y Sentido, que salió en el 2015, también en Eudeva. Pero yo también quiero comentarles que a Miguel Ángel lo conocía desde hace unos 15 años más o menos, cuando el Centro de Estudiantes de Sociales nos convocó a dar una charla, yo sobre San Simón, él sobre Comte, y bueno, fue una charla que tuvo una asistencia cero. Entonces, como no había nadie, salvo el organizador del Centro de Estudiantes, nos dedicamos a intercambiar ideas, y ahí yo supe de su libro, que después lo compré. Así que bueno, fue una buena oportunidad, esa asistencia cero fue una buena oportunidad para conocernos. Ahí, así que bueno, después de eso fue una relación más bien a través de las redes sociales, ¿no? Así que bueno, los dejo con Miguel Ángel, después presentaré a los otros comentadores. Bueno, muchas gracias Hernán por este recuerdo, por la invitación, por supuesto, y también agradecer al Centro de Estudios de Historia de los Trabajadores y las Izquierdas. Quiero agradecer por esta invitación. Esto es sobre todas las cosas una celebración, ¿no? Es decir, la presentación de un libro es una celebración. Y además cuando la presentación es de un amigo, más todavía. Cuando es de un amigo socialista, más aún. Y cuando es de un amigo socialista que escribe un libro sobre el socialismo, más aún. Y más aún cuando toca un punto tan importante, significativo y trascendente precisamente en la historia del socialismo. Esa anécdota que cuenta sobre Comte, uno puede decir, yo, digamos, compré muy rápido el libro de Saint-Simon y Mar, me llamó enseguidamente la atención, y digo, estoy citado, lo demás no importa nada, ¿no? Es decir, que bueno, que aparece ahí el libro sobre Comte en la bibliografía.
Pero yo quiero hacer un señalamiento que en parte yo hice una pequeña reseña en Facebook sobre el libro de Hernán, que toca un punto que considero crucial porque en realidad es un momento clave en la historia del socialismo y además se pone a trabajar sobre una cuestión que nosotros hemos repetido, que se mete con un sobreentendido, vamos a decir, del sentido común del socialismo. Esto es, hay un socialismo utópico, un socialismo científico. Por supuesto que esa apreciación de Engels, que tanto hemos estudiado, tiene que ver, por supuesto, con que nosotros todos y todas sabemos que Marx intenta construir una teoría revolucionaria. Al construir una teoría revolucionaria, está en una lucha política que no puede estar pendiente de todos los detalles en el transcurso de su producción teórica. De ahí entonces que nosotros hemos en el tiempo trabajado en una frecuencia que tenía que ver con, bueno, hay un socialismo utópico y un socialismo científico. ¿Por qué? Porque la idea es que Marx en realidad descubre, entre comillas, la presencia de la clase obrera y ahí el socialismo entra en otra historia. Pero Hernán es muy cuidadoso con esto porque hay que pensar un poquito en la importancia que tiene un autor como Saint-Simon, que está en un momento clave de la historia política del mundo, un momento clave en la historia del socialismo, un hombre que nace en 1760 y que es contemporáneo de la Revolución Francesa. Es decir, ve a los jacobinos pasar por la puerta de su casa, digamos, ¿no? O sea, está presente y es testigo de la Revolución Francesa, es testigo de un rey que se lo decapita. Y hay, como podemos volver a citar libros que se han escrito sobre el socialismo, como el libro de Durkheim, que es muy claro Durkheim cuando dice que hay tres grandes líneas en la época que se produce el socialismo. La respuesta socialista a la crisis post-revolución francesa, el iluminismo y la reacción y el resurgimiento religioso. Hay un contemporáneo de Saint-Simon, que por supuesto está muy bien citado por nuestro amigo Hernán Díaz, que es un reaccionario como Joseph de Maistre, que es sumamente importante para revisar la concepción que nos vende el iluminismo acerca de la noche oscura de la historia que fue el medioevo. Gracias a Saint-Simon y posteriormente también gracias a Comte desde otro lado, rescatan la época del medioevo por caracterizarla como una época orgánica y llegar a esa cuestión tan interesante de mirar la historia pensando en momentos críticos y momentos orgánicos, casi en un pregramscismo, ¿no? Casi en un pregramscismo. Por supuesto que está muy bien señalado por parte de nuestro amigo Hernán, que todavía Saint-Simon está dentro de aquel socialismo original que no era la causa de la clase obrera, era la causa de la humanidad. Tenemos que esperar un poquito todavía para que Carlos Marx nos hable de las cadenas radicales de la clase obrera, que por ser la clase más doliente en el capitalismo, entiende el dolor humano. Y son esos manuscritos económicos y filosóficos donde nos presenta, yo diría, yo me atrevo siempre a decir, la metafísica del marxismo, ¿no? Que es que para sobrevivir tenés que dejar la vida en el trabajo. Esta es la clave para el marxismo, esta es la clave para la lucha socialista, que es anterior precisamente a el descubrimiento de esta clase obrera que, por supuesto, Engels, ¿qué tiene? Engels tuvo dos grandes responsabilidades en la historia del socialismo. Una de las cosas es luchar para que el marxismo sea también lucha en el campo de la ciencia. O sea, había que meter al marxismo en la ciencia. Y además había que financiar la investigación del marxismo. O sea, que probablemente Engels sea el único CEO de la historia comunista. Engels era algo así como el CONICET comunista, ¿no? Y que nos enseña y nos alerta
sobre la cuestión del financiamiento de la investigación del socialismo, que no puede venir de cualquier lado, no puede venir de cualquier parte, no puede venir de cualquier bolsillo burgués, aunque sea del Estado. La financiación del marxismo, el financiamiento del socialismo es una pieza clave en la producción teórica, en la producción de una teoría en definitiva revolucionaria. Y está muy interesante esto porque vuelve a retomar un tema, Hernán, realmente, a mí realmente me encantó esta cuestión de la religiosidad del socialismo original, ¿no? Este impacto fuerte que tuvo la historia del cristianismo en el socialismo. Imagínense un poco. Una ideología de esclavos, como decía Nietzsche, que fue ideología dominante de un imperio. O sea, de la catacumba a la ideología dominante de un imperio, era un impacto importante en la historia del socialismo como un modelo posible de apreciar en la lucha política y en la historia. Este libro, y además es importante que nos habla de un momento clave de la historia, repito, un momento clave como fue la Revolución Francesa. Hace poco leí un libro de Robelli, un libro que se llama El orden del tiempo, que los físicos están comparando hoy la decapitación del rey de Francia con el proyecto de la física, que son los más posmos del momento, ¿no? Están pensando en decapitar el tiempo los físicos, ¿no? Están empezando a pensar en la derogación del tiempo. Miren qué interesante para nosotros, para nosotras, esta idea de trabajar sobre la temporalidad, que en gran parte Marx deja un gran interrogante sobre la idea de tiempo de la clase obrera en la introducción del 18 de Brumario de Luis Bonaparte, ¿no? Cuando dice que no hay que repetir la historia. ¿Qué quiere decir que no hay que repetir la historia? ¿Qué quiere decir una historia nueva de la mano de una clase con otra epistemología? Todos estos temas que estoy señalando, todos estos temas que aparecen tan interesantes también en el libro de nuestro amigo Hernán, yo creo que es muy importante esta producción, porque nosotros, nosotras, los que estamos luchando en una causa, que es la causa del socialismo, y que uno realmente a esta altura de la vida se pone muy contento que los jóvenes, las jóvenes abracen la causa del socialismo, uno siente que el socialismo sigue, digamos, ¿no? Es una lucha larga, tediosa, con todas las dificultades que eso tiene, pero está presente. Y para nosotros y para nosotras es fundamental en esto la producción teórica. Nosotros, los socialistas, tenemos un compromiso muy fuerte con la producción teórica. Como decía Hobsbawm, nosotros, nosotras, llevamos adelante el proyecto de la ilustración. ¿Qué quiere decir llevar el proyecto de la ilustración adelante? Que aquello que nosotros tuvimos la fortuna de haber podido comprender, y aquellos que tenemos sangre de la clase obrera en nuestras venas y que afortunadamente no tenemos una sola gota de sangre de explotador o de explotadora, ¿no? Tenemos este compromiso ilustrado porque nuestro padre ha podido seguir adelante gracias a las viejas bibliotecas del socialismo en Lanús. Entonces uno con estos libros se reencuentra con lo más rico, lo más genuino de la historia del socialismo, que hace en definitiva mejorar y de la mejor manera la condición humana, y en gran parte tiene que ver con esta lucha que nosotros llevamos siempre denodadamente contra el sentido común y esta lucha teórica que está al servicio siempre de la clase obrera. Bueno, muchísimas gracias y seguramente seguiremos conversando. Bueno, muchas gracias, Miguel, muchas gracias por tus palabras. Así que bueno, voy a dar lugar a la nueva comentarista, la doctora Laura Fasano, que es magíster en Historia por la Universidad Nacional de San Martín, Instituto de Altos Estudios Sociales y doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña desde hace muchos años como docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y actualmente es jefa de trabajos prácticos de la materia Historia Contemporánea de la carrera de Historia. Pero además, Laura me acompaña en una cita hace 15 años más o menos, donde hemos transitado los temas de la inmigración,
Así que, bueno, para mí también es una alegría que ella diga unas palabras acerca de este libro. Así que, bueno, Laura. Bueno, gracias, Hernán. Gracias por estas palabras y también por la invitación para brindar algunos comentarios, ¿no? de este libro, tu último libro, en la presentación. También agradezco al CETI, ¿no? que organiza esta presentación, ¿no? por la oportunidad, digamos, de decir unas palabras de esta obra. Bueno, como decía Hernán, lo conozco hace muchos años, digamos, porque formamos parte de un grupo UASID de investigación. Yo he leído otros trabajos suyos y siempre destaqué su forma de trabajar, su forma de investigar, ¿no? Con el entusiasmo y la rigurosidad con que encara cada nuevo proyecto, ¿no? Cada proyecto nuevo. Y cuando supe que estaba en el proceso de escritura de esta obra, me entusiasmó mucho la idea de leerla, digamos, antes de su publicación, porque más allá de mi área de investigación, la temática de este libro me interesa mucho. Es un interés que surge, digamos, en vinculación con mi labor docente, ¿no? Concretamente con el dictado en la facultad de esta materia, Historia Contemporánea. Entonces, mi lectura fue en dicho marco y es a partir de ahí que sostengo, ¿no? Que la obra de Hernán, más allá que Hernán escribe el prólogo para un público lector específico, ¿no? Vinculado ideológicamente con el marxismo, y que, bueno, digamos, su postura es expresada y se puede advertir a lo largo de toda la obra, creo que el libro brinda elementos de análisis que pueden resultar atrayentes para un público lector más amplio, interesado por las corrientes ideológicas de la primera mitad del siglo XIX, digamos, por la historia político-intelectual europea de dicho siglo, porque además reúne una serie de menciones de publicaciones periódicas de esos años, impresionante, o también las menciones a las organizaciones secretas de los años 40 en Francia del siglo XIX, digamos, ¿no? Entonces a mí particularmente me enriqueció mucho su lectura, la lectura de este libro, en primer lugar, bueno, por la profundidad con la que está examinada la obra de Saint-Simon y sus seguidores, ¿no? Y todos los pensadores, las pensadoras que conforman este socialismo originario, podríamos decir. Me refiero a los escritos, por ejemplo, de Flora Tristó, de la Unión Obrera del año 43, que Hernán analiza, y en relación con ella me pareció muy interesante el abordaje que hace Hernán en su libro con respecto a los orígenes socialistas del movimiento feminista en Europa, con el accionar de las feministas sansimonianas, ¿no? y esta concepción del feminismo en tanto movimiento general de emancipación de todos los trabajadores. También me enriqueció mucho, digamos, el análisis que realiza Hernán de las ideas de Louis Blanc, de los talleres sociales, las debilidades que plantea Hernán de estas ideas, las diferencias con respecto a los talleres nacionales conformados durante el proceso revolucionario del 48 en Francia, o bien las diferencias entre Fourier y Cabet con respecto a la organización interna de las colonias, la herencia de Babeuf, de Buonarroti, ¿no? La vía insurreccional de Blanc. Entonces, el libro de Hernán nos sumerge de una manera muy sólida en estas corrientes ideológicas, ¿no? Estas corrientes de pensamiento, las corrientes ideológicas reformistas, pero también de aquellas organizaciones insurreccionales de la primera mitad del siglo XIX, dando cuenta, bueno, justamente de los orígenes del socialismo en Francia, ¿no? Pero además destaco que dichas corrientes de pensamiento, hasta llegar a Marx y a Engels, son expuestas y analizadas por Hernán a través de un examen relacional, ¿no? No de manera aislada, sino dando cuenta del encadenamiento de ideas, de las reelaboraciones, de las influencias, de los cambios de sentido de los conceptos, por ejemplo, el término trabajador en Saint-Simon y cómo es reelaborado, ¿no? Posteriormente, hasta el socialismo de Marx y Engels, el marxismo, ¿no? Entonces, yo destaco y festejo la mirada a largo plazo del libro, este marco temporal escogido amplio, ¿no? De medio siglo,
y esta pretensión de alcanzar una mirada general del objeto de estudio, los orígenes del socialismo en Francia, ¿no? Digamos, en desmedro de algún otro tipo de estudio más bien acotado, ¿no? Esta mirada general de medio siglo es muy destacable. Y en este sentido considero que el libro de Hernán cumple ampliamente el objetivo general que Hernán plantea, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, ver cómo se fue conformando la ideología socialista a principios del siglo XIX, rescatar ese sustrato, poniendo de relieve justamente ese resultado de una labor colectiva, ¿no? Del socialismo originario, al cual, bueno, Hernán, y como señalaba también Miguel Ángel, luego de todo el análisis que él realiza, señala, explica por qué no considera pertinente, ¿no?, denominarlo utópico, ¿no? Entonces, es ese sustrato, dirá Hernán, el que influye a nivel político en la conformación del marxismo. Pero fundamentalmente Hernán, hace hincapié, remarca el aporte ideológico de Saint-Simon, ¿no? Señalando que su influencia debería ser considerada al igual que la de Hegel o David Ricardo. Entonces, según el planteo del libro, Marx y Engels asimilan los aspectos productivos de estas corrientes, ¿no? La corriente reformista, pacifista, muy importante a nivel teórico, pero también del sector radicalizado, protocomunista, digamos, insurreccionalista. Y a mí me pareció muy interesante el análisis que realiza Hernán en el libro, cuando analiza aquellos aspectos del manifiesto comunista que darían cuenta del socialismo originario francés, ¿no? Entonces, esta herencia, la herencia de estos pensadores previos que intentaron explicar el régimen burgués y que son omitidos en las referencias al socialismo previo en el manifiesto comunista. Entonces, Hernán señala en primer lugar los conceptos de Saint-Simon que se trasladan a sus seguidores y a posteriori, ¿no? Como la sucesión binaria que aparece en el manifiesto comunista, esta visión materialista de la historia, el posicionamiento científico, ¿no? La concepción de la sociedad, frases y expresiones muy detallados por parte de Hernán que están contenidos en la doctrina de Saint-Simon, estas conferencias dictadas por los seguidores, que serían retomadas por el socialismo futuro, ¿no? Y también destaca la influencia de otros pensadores y otras pensadoras en la redacción del manifiesto comunista, como es el caso, la vuelvo a mencionar, de Flora Tristot, que es señalada como la antecesora de las palabras finales del manifiesto comunista con su hermanos Unámonos, ¿no?, de ella. Entonces, o bien la influencia de Louis Blanc con respecto, influencia en el borrador del manifiesto comunista, en los principios del comunismo, con su folleto Organización del Trabajo. Con respecto a la relación de Saint-Simon y Marx, si bien fue analizada por otros autores que Hernán cita y analiza este tipo de trabajos en qué consistieron, me parece que, bueno, Hernán lo podrá decir, ¿no? Pero a partir de la lectura, Hernán explica que su análisis va más allá de si Marx leyó o no leyó a Saint-Simon, sosteniendo que estos conceptos saint-simonianos se habrían dispersado, ¿no?, en las corrientes socialistas francesas, formaban parte de un lenguaje común, ¿no?, tras la muerte de Saint-Simon, y entonces esto me pareció, interesante, porque sigue la línea de análisis de la obra de Hernán que propone, ¿no?, la línea de análisis que propone el libro, este encadenamiento de ideas, ¿no?, y de influencias. Bueno, y para ir concluyendo, todo el trazado ideológico, desde Saint-Simon a Marx, está muy bien documentado, con un análisis muy riguroso y exhaustivo de cada escrito, cada publicación que es mencionada por Hernán, ¿no?, intentando trazar la evolución de las ideas. Por ejemplo, cómo Saint-Simon se va separando progresivamente del liberalismo, sus menciones sus referencias hacia la clase más numerosa y demás. Pero en líneas generales, después de leer el libro de Hernán, puedo destacar que se evidencia un análisis político, ideológico y también historiográfico muy sólido. El libro materializa todo un trabajo analítico previo muy importante de estas temáticas por parte de Hernán,
que le permite, que le posibilita ese trazado de influencias, de reelaboraciones, de continuidades entre el socialismo previo al 48 y el marxismo. Y con respecto a esto último, es decir, la idea central del libro, ¿no?, ligada a la conformación del marxismo a partir de estas reelaboraciones de ideas previas, ¿no?, del socialismo francés, entre otras fuentes, ¿no?, de influencias, me parecen muy fructíferos los trabajos que piensan y analizan a Marx y a Engels en contexto, haciendo hincapié, como en este caso, en el caso del libro de Hernán, en las influencias previas, en rescatando la herencia del socialismo francés, ¿no?, en el marxismo, como también aquellos análisis que hacen hincapié, colocan la mirada en el impacto de los acontecimientos sobre la elaboración de las ideas de Marx y Engels. Por ejemplo, la participación de ambos en el proceso revolucionario del 48 y cómo el fracaso de esa revolución en los estados alemanes incide en la estrategia revolucionaria que ellos plantean en 1850. Pero bueno, para terminar, considero que el libro de Hernán, bueno, recupera el valor de estas ideas de las diferentes corrientes del socialismo, ¿no?, previas al 48, y su influencia en el socialismo, digamos, en el socialismo, digamos, científico maduro, ¿no?, en el marxismo, brinda luz también la obra de Hernán para la comprensión y para la profundización del estudio de este conjunto heterogéneo, ¿no?, de ideas del socialismo previo, del socialismo de la primera mitad del siglo XIX, y con ello considero que su libro constituye un aporte claramente al estudio de las corrientes de ideas y su evolución en el siglo XIX europeo. Bueno, con eso concluyo. Bueno, muchas gracias, Laura. Muy agradecido por tus palabras. Así que bueno, vamos a pasar al tercer comentario de hoy, que es del doctor Walter Kopman, doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, investigador en formación del Instituto de Historia Argentina y Americana Ravignani, de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET, y del Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas. Es un miembro del CETI, un amigo del CETI, además de ser el último doctor en presencialidad, porque él se doctoró, defendió su tesis el último día presencial. Ya sabíamos que al lunes siguiente se cerraba todo y efectivamente todavía no se abrió. Así que bueno, también es docente de Economía 2 en la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Así que, Walter, tu turno. Bueno, muchísimas gracias, Hernán. Buenas tardes a todos y a todas, y al público oyente del otro lado del dial. Voy a hacer un esfuerzo, porque para darle dinamismo a esta exposición nos dieron 10 minutos, y es difícil hablar de un libro que por un lado me gustó mucho y por el otro de temas que me gustan mucho en tan poco tiempo, con lo cual vamos a hacer un esfuerzo. En primer lugar, por supuesto, agradecer a Hernán por la invitación y bueno, y por la oportunidad también de leer este aporte de forma de antemano, digamos. Bueno, voy a resumir mi intervención en 5 puntos, y bueno, luego vemos hasta dónde llegamos. En primer lugar, quiero señalar que el libro de Hernán es un aporte formidable, que se trata de una síntesis sumamente original, donde no solamente se aborda lo que podría considerarse el plano de la historia de las ideas socialistas o incluso marxistas, sino además una historia social y política, ¿no? Si uno toma el índice del libro, compuesto por 9 capítulos, el primer capítulo está dedicado enteramente a reponer el contexto histórico de 1815-1830. Y luego además, y esto creo que no es un aspecto menor, tratándose de un libro que además salió impreso en papel en medio de la pandemia y todo lo demás, así bien old school, como nos gusta a nosotros desde el CETI, quiero decir que el libro está sumamente bien escrito. La verdad que es un placer, lo cual no quita que, por supuesto, el abordaje sea sumamente profundo y por lo tanto denso, en un sentido de con mucha calidad. Digo, hay un abordaje desde las obras de carácter histórico, así como también de fuentes.
periódicos que aparecen por todos lados, lo cual denota verdaderamente un esfuerzo de investigación impresionante. En segundo lugar, quiero decir, y esto ya lo advierte, el prólogo para marxistas, así se intitula, no es que lo pongo yo el título, el prólogo para marxistas, que viene a dar cuenta este libro entonces de un aspecto que aquí se ha mencionado, pero que yo quisiera volver a señalar, que tiene que ver con la formación que recibimos aquellas personas que de alguna manera, digamos, somos parte de una cultura militante viva, como es la cultura socialista, la cultura revolucionaria, y que por lo tanto nos formamos en aquella famosa tríada leninista, el trípode, ¿no?, de los tres afluentes, donde el marxismo sería el resultado de la economía política inglesa, la filosofía clásica alemana, del cual el mayor exponente ha sido, por supuesto, Hegel, y por último, y ese por último uno nunca sabe en qué lugar ponerlo, el socialismo francés. También llamamos socialismo precientífico o socialismo utópico, de allí por el famoso folleto de Engels, que cabe destacar, y lo digo al pasar, formaba parte del Anti-Düring, que es una obra que no solo llegó al punto máximo de divulgación, mucho más que el Capital, en el marco de la socialdemocracia alemana y todo lo que ya sabemos, sino que además, en el caso del socialismo francés, se divulgó aparte como folleto, pero esa obra, el Anti-Düring, Marx la leyó y la corrigió, ¿no? Esto digo para prevenir a aquellos que le quieran imputar al pobre Engels, que ha vulgarizado y todas esas cosas horribles que se dicen del pobre Federico Engels. ¿Por qué digo esto de los tres afluentes? Porque el libro efectivamente viene a reponer un aspecto que para quienes nos formamos desde el punto de vista militante, político y también teórico en el marxismo, básicamente sabemos poco y nada del socialismo francés o el llamado socialismo utópico, a lo sumo que un tal Cabet planteaba que nos teníamos que ir todos a Icaria, y que luego estaba Fourier con los fanateros, y después estaba el tipo ese Owen, que decía el 50-50 al estilo Moyano, o una suerte de germen cooperativista, no se entiende muy bien, y luego, entonces, eso habría dado pie a una crítica por parte de Marx y Engels, que habría terminado de configurar, y con suerte, alguno un poquito más adelantado te dirá, bueno, no, pero en realidad Marx llega a la crítica de la economía política a través de la crítica de Hegel, la filosofía del derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este aspecto que tiene que ver con poder particularizar, delimitar el socialismo francés como objeto de estudio, desde el punto de vista del marxismo, desde el punto de vista de un siglo XXI, atravesado por crisis, guerras, revoluciones y contrarrevoluciones, me parece fundamental y me parece que actualiza y aporta de una forma original a este movimiento social que es el socialismo y que es el marxismo. En tercer lugar, quiero señalar que el libro repone con mucho éxito y entrecruza, de una manera que me gustó mucho, los textos en su contexto, pero también las vidas en su militancia, los derroteros, las trayectorias, las circulaciones bibliográficas. Y creo que son datos claves, ¿no? De otra manera, uno quizás, no solo, digamos, la figura de Flora Tristán, Hernán ya la había dado a conocer en un artículo excelente que está en la revista Archivos número 1, que es el perfil, ¿no?, de Flora Tristán, pero además aparecen más datos sobre su biografía, el intento de femicidio que sufrió, la gira militante que hizo siguiendo el rumbo de Compagnonnage, ¿no? Una tradición sumamente profunda dentro de lo que es el acervo militante, social, de este protomovimiento obrero francés. Las trayectorias divergentes y heterogéneas de estos ensimonianos que divinieron luego republicanos. Entonces Hernán empieza ahí a entrecruzar estas trayectorias y cuenta cómo unos eran hijos de banqueros, otros eran ingenieros, otros terminaron fundando en la Banque Mobile. Es decir, verdaderamente es una caterva militante que arrojó militantes para todo lado, y un momento de entrecruzamiento en el umbral de la modernidad capitalista que me parece central, ¿no? Y creo que ahí es clave, ¿no? Este poder recuperar los hilos de la historia, recuperar las continuidades y las rupturas como parte de esta formación del marxismo, que es una formación viva. Ni Marx nació siendo Marx, ni Engels nació siendo Engels. Entonces, creo que reconstruir toda esa historia es maravilloso. Y hay toda una serie de puntos altísimos en el libro.
Uno de ellos que me pareció alucinante fue, por supuesto, el juicio que le hacen a Beauvais, Fadacté, ¿no? Que dice, y Hernán dice, en el juicio hablan para la historia, ¿no? Esta idea de que hablan para la historia me pareció una cosa maravillosa. Dos últimos puntos. Cuarto, quiero decir que la recuperación de la totalidad social, la importancia hegeliana que tiene la totalidad social, el método histórico, revalorizando, por supuesto, el aporte de Saint-Simon, y la disciplinarización de las ciencias sociales y las humanidades, sea la sociología, sea la historia, creo que de alguna manera este libro ajusta cuentas y rinde tributo a un autor que verdaderamente permitió que el marxismo se consolidara y podríamos decir con éxito al día de hoy, pleno siglo XXI, como el campeón de karate de las ciencias sociales. Es decir, viene una teoría tras otra, trata de desbancarlo y no puede. ¿Por qué? Y bueno, porque efectivamente el marxismo dio cuenta de todo un desarrollo previo y creo que allí entonces se puede apreciar en toda su plenitud el último capítulo, que se intitula precisamente, y con esto quiero cerrar, la síntesis de Marx y Engels, que tiene que ver no solamente con el rescate de la dialéctica, esa famosa, el epílogo de 1873 de Marx al Capital, que dice, bueno, yo la di vuelta, la puse con las patas sobre la tierra, sino que tiene que ver, y más en detalle, con una determinada cosmovisión sobre el sujeto en la historia, sobre su vinculación a través del trabajo con la naturaleza, y por lo tanto con el rol del trabajo y fundamentalmente de la praxis, ¿no? Que es un concepto clave que aparece sumamente desarrollado y buscado en su etimología más profunda, ¿no? Eso me gustó mucho, porque efectivamente, y con esto sí cierro, como dice Engels en aquel prólogo de Ludwig Feuerbach, El fin de la filosofía alemana clásica, ya en 1845, en las tesis sobre Feuerbach de Marx, aparecía contenido este germen de esta nueva concepción del mundo, que no nació de la noche a la mañana, pero que ya en 1845 aparecía de alguna manera completa en ese sentido. Luego, lo único que faltaba era que sobrevinieran las luchas políticas y teóricas posteriores, y sociales también, por supuesto. Allí se mencionó la derrota del 48. Quiero decir que luego de ello, el balance por parte de Marx fue impresionante. Decía, una crisis económica es inevitable que suceda, y así también sucederá una nueva tentativa revolucionaria. Entonces, creo que poder recuperar estos rastros, ligar nuevamente al joven Marx con el viejo Marx, y por supuesto, poner de manifiesto que lo que uno está haciendo es una hermenéutica que busca, en todo caso, reacomodar piezas, dando cuenta además de todo el olvido que se dio durante muchos años, cuando obras claves como los manuscritos económicos filosóficos, las propias tesis sobre Feuerbach, los Grundrisse, que son los borradores del Capital, no estaban habilitados para su lectura, recién estuvieron con posterioridad a 1932, eso lo marca muy bien Hernán también en el libro. Entonces creo que se trata de hacer justicia con un movimiento teórico, social y político cuyo carácter incompleto es precisamente su rasgo definitivo, que tiene que ver con que finalmente, si puede existir algún tipo de completitud, como bien cierra el libro, va a ser a través de la transformación práctica de la realidad, y de eso es de lo que se trata y para lo cual estamos pensando, reflexionando e intercambiando. Solo eso, muchísimas gracias, y nuevamente felicitaciones, Hernán, por este estreno, por esta inauguración. Estás muteado, Hernán Díaz. Entonces, hola. Bueno, perdón. Gracias, Walter. Gracias a los tres comentadores. Yo a propósito me puse este buzo rojo para que no se vea lo colorado que me ponía por todos los elogios. Y bueno, esperaba también críticas, pero han sido muy benévolos los tres. Y bueno, lo único, voy a comentar 2 o 3 cosas que me han surgido de lo que han dicho, estas 3 visiones que yo realmente las quería así un poco complementarias, ¿no? Es decir, un comentario muy enfocado a la sociología, un comentario muy enfocado a la historia y un comentario muy centrado en el marxismo. Entonces, estos 3 comentarios me parece que apuntaban realmente a 3 zonas en las que yo quería incidir. Lo único que voy a decir que el prólogo, que se llama Prólogo para Marxistas, bueno, fue como una especie de operación de marketing, por decirlo de alguna manera.
porque en realidad yo no quería escribir un prólogo, no creo en los prólogos, no me gustan los prólogos, no los leo, además, pero la editorial, una amiga me dijo, no, tenés que poner un prólogo, el momento de la subjetividad, etc. Y ahí yo me di cuenta que si algún equívoco yo quería sacar, era con respecto a los marxistas que todos habíamos leído en algún momento, que Saint-Simon, Owen y Fourier eran los tres socialistas utópicos y de los cuales no sabíamos nada. Es decir, en términos generales, por supuesto, siempre hay gente que sabe, y en Francia se los conoce mucho, pero en términos generales sabíamos poco y nada de ellos. Entonces, bueno, me interesaba un poco eso, y sobre todo una de las intenciones que yo tuve con el libro es de terminar con esa frase que tanto hemos escuchado, de decir, Marx fue el primero que... Y entonces, bueno, siempre Marx fue el que inventó las cosas, ¿no? En los últimos 40 años se le ha también agregado que todo está en Hegel. Entonces, por ejemplo, la noción del Estado se piensa en Marx y se ve qué es lo que dijo Hegel. Y de pronto yo acá descubro que la noción del Estado que tiene Marx en 1848 es la contraria de Hegel. Y sin embargo se sigue analizando como si las cosas fueran pensamientos puros. En ese sentido yo lo que traté de rescatar es un momento político. Un momento político donde la gente se junta, donde la gente hace cosas, donde la gente edita periódicos, los periódicos a veces dicen cosas y a veces no, donde se hacen proyectos y algunos proyectos fracasan, esos proyectos son reelaborados por la generación posterior. Entonces me parece que es muy diferente a concebir el marxismo o incluso el socialismo como si fuera una serie de frases perfectas o imperfectas a las que hay que sacarles un sentido prácticamente esotérico, y en ese sentido yo muchas veces decía, bueno, pero ¿qué decía la época? Porque Marx muchas veces ha hablado o ha escrito cosas, pero en función de lo que la época misma, es decir, estaba pensando, ¿no? Entonces, todo eso que, por ejemplo, que Walter nombró del anti-Dühring, todo lo que dice Engels en el anti-Dühring, que es cuando él esboza la idea política del socialismo, ¿verdad? Porque hasta ese momento eran todos fragmentos, un manifiesto comunista que había sido quedado en el olvido, una tesis económica que era un ladrillazo para los obreros, etcétera, como era el Capital. Entonces, Engels finalmente elaboró eso. ¿Y de dónde salió ese socialismo? Es decir, esa era un poco mi conclusión cuando yo leí todo el socialismo previo. Para mí fue una sorpresa, yo lo comento en el prólogo, para mí fue una sorpresa total, constante. Entonces, desde ese punto de vista, invito también a los demás a leerlo, a conocer esa época. Y un comentario también sobre el tema que destacó Miguel Ángel acerca de la religiosidad, ¿no? Eso también para mí fue una sorpresa, es decir, ver los aspectos religiosos del primer socialismo. Por ejemplo, un personaje que Marx respeta mucho, como Wilhelm Weitling, cuando leí los textos de Weitling, está citando pasajes de la Biblia constantemente. Y entonces yo digo, ¿pero cómo es esto? ¿No? Bueno, entonces me parece a mí que nosotros tenemos la idea anticlerical propia de los liberales. Esa cosa de odiar a la iglesia y a la religión por encima de todo, de rechazar la Edad Media como si fuera la noche de la historia. Y me parece que ahí habría que, digamos, que balancear un poquito más las ideas que heredamos del liberalismo y las ideas que no tendríamos que seguir con del liberalismo, ¿no? Entonces, mi libro, por supuesto, no es una reivindicación de la religiosidad, sino es una comprensión de cómo la religiosidad formó parte de los comienzos del socialismo, y hasta cierto punto, como decía Saint-Simon, que él lo que quería era que se aplicaran los criterios del cristianismo a la política. Y esa fue todo su intención. Entonces, bueno, qué sé yo, esas eran algunas de las cosas que me parecía que eran importantes. Y una sola cosa para terminar, y después quiero darle lugar, no sé si la gente, algunos amigos han leído el libro, si quieren hacer algún comentario o preguntas. Dos cositas para terminar. Una que prácticamente nadie sabe, y es que el libro originalmente se iba a llamar Curas y Soldados. Incluso la carpeta en la computadora donde guardo todo, se sigue llamando Curas y Soldados. Cuando terminé el libro me di cuenta que no era el título adecuado, que no se iba a entender, que no estaba todo, digamos, determinado por esa línea,
pero evidentemente ahí había, digamos, había una tesis y finalmente quedó reducida al último apartado del libro, en las conclusiones, ni siquiera son todas las conclusiones, sino que es un tercio de las conclusiones, donde yo lo que rescato justamente es ese lenguaje que se transmitió de la cuestión militar y de la cuestión religiosa, y que pertenece un poco al mundo del socialismo, aunque la doctrina del socialismo en cierta manera lo rechace. Una última cuestión que voy a comentar, que posiblemente muchos ya lo saben, que el libro se vende, generalmente nosotros en las presentaciones hacemos venta, pero bueno, este libro funciona de otra manera, se vende en la editorial Biblo, se puede comprar por internet y también está en Google Play Books. En Google Play Books también se lo puede comprar como ebook, que es un poco más barato, pero sobre todo es, digamos, accesible en países limítrofes o incluso en Europa, en Estados Unidos, etc. Así que, bueno, ese comentario. Nada más. Así que bueno, vuelvo a agradecer muchísimo a los 3 comentarios, a todos los que han participado, muchísima más gente de la que yo pensaba y muchos que no conozco, así que bueno, es una oportunidad para conocernos más o para que conozcan mi libro. Y bueno, si alguien quiere hacer una pregunta o algún comentario, dejamos un poquito. Aquí lo muestro, aquí lo muestro al libro. Importante que se vea, ahí está. A ver todos los alumnos que tienen el libro. No, acá como está. La tabla de logaritmos. Me acuerdo que en el primer año había la tabla de logaritmos. Ahí está, muy bien. Ahí está el socialismo, vamos. Ahí está Tito también. Tito y estoy en Sierra de los Padres, mostrándolo un lugar de lujo. Está bien, muy bien. Después, les digo, hay oyentes acá en este Google Meet he visto de Chubut, de Holanda, de Brasil, así que bueno, fíjense que somos internacionalistas. Así que bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Se desmutea y participa. Buenas, esta vez llegué temprano, ¿no? Como la otra vez. Pues me echas en cara. No, un comentario chascarrillo y una pregunta. El comentario chascarrillo es que menos mal que cambiaste el título, una maniobra muy inteligente. Más allá de que por lo que vos decías se entiende por qué iba a ser ese el título, pero evidentemente de Marx y Saint-Simon no da lugar a confusiones. No, la pregunta era más por ahí para que contaras algo en función del libro y 2 cuestiones. Una es esto que vos estabas diciendo, o sea, una vez creo que charlábamos con vos, que hay un par de trabajos dando vueltas, los trabajos sobre Engels que salieron, o el de Masora, por ejemplo, y otros, y el tuyo sobre Saint-Simon, que apuntan un poco todos a romper un poco esta idea de Marx Dios, ¿no? O Marx Dios, profeta, todo junto. O sea, y por otro lado, en esto que vos planteabas, en esto que se venía planteando, esto de poder reivindicar, si se quiere, un poco lo decimonónico, ¿no? O sea, porque está esta idea, como vos decís, Marx-Hegel, como mucho, ¿no? Marx-Hegel como mucho. Después está Marx solo, porque Hegel no, Hegel es malo, porque un día leí al Tusser y me convenció. Pero si no, esta idea de que lo decimonónico realmente tiene mucho por dar, y lo que dijeron los comentaristas, o sea, que en realidad sabemos poco. Por más que está bien, uno leyó como un libro acá, un libro allá, leímos la biografía de Blanqui y Bernstein, pero por poner justamente ese ejemplo, justamente Bernstein, o sea, todo es sesgado, o sea, hay sesgo por todos lados, ¿no? Y realmente sabemos poco, y en ese sentido, por ahí que ampliar un poquito por ese lado, o sea, o que puedas hablar un poco por ese lado, por alguno de los elementos de Saint-Simon, que bueno, que después, mirá, qué descubrimiento, en realidad lo había dicho, lo habían planteado antes, ¿no? Eso. Sí, esa idea de, digamos, de Marx Dios, Marx profeta, sí, efectivamente, me parece, estoy de acuerdo con vos, que
hay que sacársela de encima, lo cual no implica eso dejar de ser marxista. Es decir, implica poner a Marx un poco en la historia y salir de la idea de que todo salió de su cerebro. Incluso el papel de Engels, que vos comentás, está en el libro de Masora, está en un libro que estoy leyendo ahora, de Kratke, que es una pequeña biografía también, que acaba de salir, de un gran conocedor de Engels alemán, que sacó justamente un librito sobre Engels. El hecho de que Engels no solamente fue marxista antes que Marx, que fue el que lo convenció de que había que estudiar la economía política, que fue el que conoció a la clase obrera inglesa en vivo y en directo, sino que fue, digamos, en muchos aspectos, en muchos momentos, digamos, tuvo una actividad política muy destacada. Es decir, Marx fue siempre un intelectual hasta la Asociación Internacional de Trabajadores. Es decir, hasta el momento en que se integra a la AIT, su colaboración en la Liga de los Comunistas fue bastante relativa y vos sabés que la abandonó en cuanto le puso un pie en Alemania, se puso como a la izquierda del Partido Demócrata y la Liga de los Comunistas la olvidó. Entonces, digamos, ese papel previo de Engels, que es el primero que se hace comunista, que es el primero que estudia la economía política y el primero que estudia a la clase obrera inglesa, también hay que reconocerlo, fuera de justamente todas esas cosas malas que se han dicho de Engels, ¿verdad? Así que, es verdaderamente, no sé si mi intención, pero sí esa cosa cansadora, cuando uno conoce a Saint-Simon, ¿verdad? Esa cosa cansadora de escuchar, Marx fue el primero y resulta que eso ya era el lenguaje de su época, ¿no? La idea del internacionalismo, la idea de que la sociedad se tiene que reorganizar de alguna manera, que fue digamos, la gran crisis de Saint-Simon con el liberalismo, la idea de que hay que estudiar científicamente a la sociedad. Estudiarla científicamente significa conocer la historia, porque la ciencia de la sociedad tiene que ser una ciencia histórica. Es decir, la existencia de las clases sociales, que cada clase social tiene sus intereses económicos y también tiene sus tendencias jurídicas, sus tendencias morales, sus tendencias artísticas. La idea de la historia, como señaló Miguel Ángel, momentos críticos y momentos orgánicos, que quiere decir que digamos que justamente hay que pensar la historia no de una manera lineal, ¿no? Bueno, acá una bióloga me señala lo que estoy diciendo de Marx también vale para Darwin, sí, es verdad, exactamente. Es decir, Darwin posiblemente, no conozco la historia de la biología, pero hacer una buena historización de Darwin no implica, digamos, de la biología o de la historia de la evolución, no implica destruir a Darwin o destruir a Marx, sino ubicarlos en el exacto punto donde ellos encontraron una manera de hablar, ¿no? Así que bueno, no sé si alguien más, eso diría yo con lo que comentó Facundo. Yo quería hacer un comentario, Vos sabés, Walter, lo que me pasó. Yo me olvidé de nombrar las tres fuentes y las tres partes integrantes del marxismo de Lenin. Juro que me olvidé. O sea, cuando vos lo dijiste, yo dije, qué lindo que jugar de memoria. Claro, porque además es un texto con el que yo siempre jodo, porque no se lo tiene tanto en cuenta como se debería tener. Porque lo interesante de Lenin ahí es que junto es una Molotov. O sea, esos tres componentes juntos es el marxismo. Ese es el punto central de ese texto. Así que te agradezco tanto, Walter, que lo trajeras. Y me voy más contento que haberlo dicho yo, por supuesto. Buenísimo. Gracias. Bueno, Tito me dice que hable de Marie Reingindorf. Bueno, no les voy a contar la historia. Marie Reingindorf es una de las, digamos, de las feministas sansimonianas. Su vida es una novela romántica, porque después de haber sido sansimoniana, de haber dirigido la revista La Mujer Libre, La Tribuna de la Mujer, etc., y de haber planteado todo un feminismo socialista que yo ni imaginaba en los años 30, se suicidó a los 25 años, víctima mal de amores.
Entonces, bueno, no sé, Marie Reingindorf es una de las tantas, no es ella, no digo que no es la fundamental, pero es una de las tantas con Desirée Veré, con Eugénie Guayet, y más tarde Flora Tristán, pero no era de este grupo. Así que, bueno, sí, la vida de Guindorf, también la de Claire de Mar. Claire de Mar, que junto con su pareja se suicidó porque no soportaba la moral patriarcal, hoy llamaríamos patriarcal, de la época, ¿no? Entonces, bueno, ese choque terrible entre lo que es la vanguardia y las masas, y el sentimiento de las masas. Hay un obrero, Haspot, por ejemplo, de los sansimonianos, que se opone a la emancipación de la mujer, porque dice que las primeras mujeres que se emancipen en este mundo van a sufrir mucho. Entonces, no hay que proponer ahora la emancipación de la mujer, sino que hay que decir que las mujeres se van a emancipar en el futuro. Bueno, no sé si estoy de acuerdo o no con Haspot, no importa. Es el problema de todas las vanguardias. El problema de todas las vanguardias es la de estar expuesto, la de recibir todos los golpes. Así que, bueno, bueno, esa es la idea, digamos. Eso es lo que me sugiere Marie Reingindorf. Acá Eduardo Martínez dice, el último comentarista, no solo el libro es excelente por su contenido, sino también por su estilo. Un amigo que lo leyó. Y además no tiene el estado de la cuestión. Él celebra que yo no haya puesto el estado de la cuestión. Pero, bueno, él no lo sabe, pero yo se la hice leer. De alguna manera está entremezclada en todos los capítulos, ¿no? Así que, bueno. Sí, y Carlos Miñón recuerda que con la cuestión religiosa es lo de Enfantin, ¿no? Enfantin o Enfantin, como se pronuncie. Sí, Prosper Enfantin, por supuesto, fue el más mesiánico de ellos y el que encabezó prácticamente la religión sansimoniana. Así que bueno. No sé si alguien más quiere hacer... Hernán, Sí. puedo ahí muy breve, bueno, felicitar por la aparición del libro, excelente, y la actividad, muy buenos los tres comentaristas. No, pensaba a ver si retomás una línea que dentro de poco va a aparecer en otro escrito, que es esta cuestión del vínculo entre el socialismo y el romanticismo, ¿no? Sobre todo a propósito de que se está discutiendo esto en la Argentina, y ahí vos tenés un ángulo bien interesante para pensar esas relaciones, ¿no? En la que hay tantas confusiones muchas veces, o apuestas, o lecturas sobre prefiguraciones que no son, continuidades que sí son o no son. Bueno, ahí hay un debate muy, muy rico. Eso por un lado. Por el otro, pensaba cómo este ejercicio que vos hacés en el libro, tan útil y tan bien encarado, podría ser pensado también para los vínculos, para reconstruir ese ambiente de Marx en Alemania, ¿no? Es decir, digo, la gente con la que Marx se pone en contacto en los años 40 sobre todo, y que son vitales también para entender muchas de las formulaciones de Marx, ¿no? Pienso en todos esos compañeros de estudio, de militancia, en Bonn, ¿no? Tipo como la idea, cómo pensar la idea de comunismo sin Moses Hess, ¿no? Entonces me parece que sobre eso, que hay una producción que es muy rica, me parece que se ha abandonado un poco en los últimos años, y me parece que hay mucha tela para cortar, ¿no? Para eso, por supuesto, te vamos a encargar que te pongas a estudiar alemán y a leer todas esas obras y reflexionemos sobre ello. Bueno, eso, felicitaciones. Bueno, gracias, Hernán. Sí, efectivamente yo no me metí mucho en la parte de Alemania, justamente porque no sé alemán, y pude tener una traducción precaria de algunas cosas que eran muy necesarias, pero digamos, un poco por respeto. Hay un solo capítulo que se dedica a Marx, que es el último, y ese capítulo sencillamente lo que trata de hacer es un registro, es el más descriptivo de todos, por decirlo de alguna manera. Lo que trato de hacer es un registro de cómo reciben, digamos, de qué manera el sansimonismo y el socialismo francés le llega a Marx, a través de toda una serie de antecedentes, como por ejemplo los registros de artículos publicados sobre Saint-Simon y sobre el sansimonismo en Alemania, sobre otros escritores, etc. El más interesante de todos me parece que es Edward Gans, que fue el profesor de Marx de Derecho,
y que el tipo era sansimoniano directamente, es decir, un sansimonismo más industrialista, o sea, no proletario, pero era sansimoniano, y es más, repite unas frases que yo, digamos, transcribo en el libro, en su estudio sobre Francia y sobre los sansimonianos, repite una frase que está en los sansimonianos y después va a estar en el manifiesto comunista. Entonces, digamos, ahí hay un elemento de transmisión que es muy claro y que obviamente que hay que estudiarlo más, me parece que es muy interesante. Y sobre todo eso de las cuestiones de las redes de amistad, la amistad con Jaime en París, la amistad con Moses Hess, que sigue siendo un compañero de ruta de Marx y Engels, incluso en los años de Bruselas. Así que, bueno, sí, obviamente ahí hay mucho para cortar. Yo me metía en la medida en que podía. Mi centro, mi eje, obviamente fue el socialismo francés, al que yo podía dominar de alguna manera, ¿no? En cuanto a lo del socialismo romántico, bueno, gracias por recordarme esto, ¿no? Es decir, yo lo discuto un poco en el libro, incluso en varias páginas, porque Horacio Tarcus ha hablado del socialismo romántico, no es el único. Bueno, ¿de dónde surge el problema? El problema surge en todavía considerar que todos estos socialistas antes de Marx conforman una unidad. Si conforman una unidad hay que ponerle un nombre. Yo lo que discuto ahí es que estos socialistas no conforman ninguna unidad. Hay unas desemejanzas enormes entre, qué sé yo, entre un Saint-Simon que es pacífico y un Blanqui que es revolucionario. Entre un utopista como Fourier y gente que analiza la realidad críticamente y no está pensando en irse a ningún otro lado. Entonces, que entre el feminismo y los no feministas o antifeministas, es decir, que no conforman ninguna unidad. El que lo armó como unidad fue Engels. Y entonces a partir de ahí él los llamó socialistas utópicos y después todo el mundo entonces sigue esa tendencia. Entonces ahora, digamos, Tarcus y algunos otros dicen, bueno, no, en realidad es un socialismo romántico. Bueno, yo ahí también cuestiono eso. El romanticismo es, para mí, en mi interpretación, el romanticismo es una ideología individualista y el socialismo originario, digamos, si tiene una característica es justamente su oposición al individualismo. Es decir, que el individualismo es el gran problema, no es que se opone en general, el individualismo es el gran problema de la sociedad actual, dicen todos los socialistas. Es decir, la competencia, la lucha digamos, el hombre lobo del hombre, la lucha de todos contra todos, por supuesto, la anarquía del capital. Eso es lo que están planteando. Nosotros lo que tenemos que hacer es asociarnos. Entonces, la ideología de los socialistas es justamente la contraria de los liberales y de los románticos. En ese sentido, los románticos es una continuación del liberalismo, en algún aspecto. Por supuesto que el romanticismo tiene un aspecto antiburgués, pero eso no quiere decir que sea un antiburgués desde el punto de vista socialista, sino que es un punto de vista antiburgués en el mismo sentido en que el pequeño propietario se opone a la gran industria, digamos, seriada y adocenada. Entonces, bueno, sí, yo ahí discutí, digamos, en el libro planteé en varias páginas acerca de qué era para mí el romanticismo y qué era lo que había que entender digamos, como contrario en el socialismo. Bueno, ya que lo anticipas, va a salir justamente una reseña en la revista Archivos, en el próximo número. No es una reseña, es un artículo crítico sobre los 3 libros que sacó Horacio Tarcus sobre el socialismo en la Argentina en el siglo XIX, justamente hablando del socialismo romántico, y llama socialismo romántico a cualquier cosa. Es decir, a mi modo de ver, hace una mezcolanza de gente para meterla en ese sintagma que pareciera que tiene que ser impuesto ya casi de una manera propagandística, porque constantemente todos son socialistas románticos y algunos de los que él nombra no son socialistas, y casi todos, y algunos no son románticos. Entonces, bueno, en ese sentido, bueno, veremos qué es lo que cómo es tomada esa cuestión. Acá Sonia Vidal dice, es muy interesante también ver cómo los socialistas utópicos retoman las bases de la utopía de Tomás Moro para pensar la sociedad urbana. Bueno, hay, en términos generales, hay algunos, yo no tomé la cuestión del utopismo, es decir, yo no retomé la cuestión del utopismo en el sentido de
las ficciones utópicas que existieron, Tomás Moro, Campanella, Morelli, etc. No tomé eso porque eso es más bien como una tendencia literaria que está un poco en las bases de todo esto, pero que no tiene una expresión directa. Sí es verdad que hay una preocupación por repensar la sociedad urbana, es decir, por repensar la urbanidad, por repensar la ciudad. En ese sentido, digamos, bueno, están los gérmenes del ecologismo, están en este socialismo originario. Los gérmenes del ecologismo en todo aspecto, es decir, el cuidado de los animales, el cuidado de los niños, la psicología. Bueno, Marx decía que lo más grande de Fourier era la parte que hablaba de la educación. Y en cuanto a la ciudad, sí, por supuesto, en ese sentido, han tratado de proyectar una idea de ciudad, una idea de ciudad. Y voy a hacer un comentario muy breve. Un arquitecto y urbanista dijo una vez en un libro, y lo charlé con él, que justamente que la derecha no tenía una idea de ciudad, una idea. ¿Por qué? Porque la derecha y los liberales no pueden tener una idea de totalidad. Para ellos la ciudad se tiene que desarrollar a partir de las inversiones libres e independientes, porque imponer una idea de ciudad es forzar a alguna gente o a expropiarla o a vender o lo que fuera. Entonces, entonces, ¿qué es lo que sucede? Los socialistas sí tenían una idea de totalidad. Entonces los socialistas no tenían ningún problema de decir, bueno, tenemos que reorganizar la ciudad, tenemos que reorganizar, a ver cómo vive la gente. Claro, lo que dice Sonia, acá dice, claro, la propuesta del Phalansterio, sí, por supuesto, es una propuesta de ciudad, es una propuesta de colectividad, de colonia, digamos, de ambiente donde la gente pueda vivir bien. Bueno, por supuesto, lo han pensado. Digamos, algunas de estas propuestas serán las bases quizás de algún proyecto futuro cuando, digamos, no estemos regidos por la dinámica de la competencia. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Bueno, si no, vamos dejando acá. Si les parece, les agradezco infinitamente a todos los que participaron, a los comentaristas, a los que han hecho comentarios por el chat, a los que han hecho comentarios por audio. Así que bueno, estoy muy contento. Y bueno, espero que puedan leer el libro, espero que les guste. Y bueno, haremos más comentarios. En otro momento, así que bueno, para seguir pensando, dice Bocci, la actualidad de las ideas socialistas, sí, por supuesto. Ahora hay elecciones, así que ahí tenemos para discutir también. Bueno, gracias Mónica, gracias a todos.